Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Eficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Eficachis. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Espero que les estén gustando estos temas. Estamos en el capítulo número 13 del estudio de las profecías del fin del mundo. Como yo les decía, varios profetas los hemos estado estudiando y en la última parte, en el capítulo anterior, estaba yo platicando de las profecías de Edgar Cayce, donde decía que tenía 14,000 profecías y que esas 14,000 profecías, algunas de ellas eran muy precisas, donde hablaba de pues lo que iba a pasar en California, en Carolina, en Georgia, en Nueva York, y de las diferentes situaciones en Japón, en varios continentes, y cómo iban a aparecer y desaparecer algunas islas y situaciones por el estilo. Edgar Cayce dice algo que es muy parecido a la Biblia, que dice que el mundo se oscurecerá y que se romperá en varias partes. Esto es con relación a los cambios físicos que iba a sufrir de nuevo, ¿no? La tierra se iba a romper en el sentido de que pues una porción, la porción oeste de América iba a separarse, que la mayor parte de Japón se hundiría en el océano, no todo, la parte superior de Europa cambiaría rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, que aparecerá que en la Tierra cosas por ejemplo, que en el oriente de América iban a haber nuevas costas y cosas por el estilo. Entonces, también dijo que iban a surgir del mar algunas partes de continentes o tierras y que también dice que se producirán levantamientos en el Ártico, así como en el Antártico, y que se provocarán también la erupción de volcanes en las zonas tórridas y el desplazamiento de los polos, ¿no? Entonces, ya había comentado yo que parte de esto lo describía Nostradamus, lo describía Tesla, también lo describía creo que Einstein, de diferentes acontecimientos que van a suceder y que casualmente pues todo esto coincide con las profecías de la Biblia y con otros profetas, ¿no? Ya les había yo platicado que en Apocalipsis también habla de que van a desaparecer islas y a surgir nuevos continentes. Donde antes había frío, pues se puede esperar que exista un clima semitropical o que se convierta en tropical, ¿no? Y que crecerá pues el musgo y el hecho, perdón, sus diferentes sucesos que va platicando Edgar Cayce, donde también dice que llegará una era glacial y que se descubrirán los secretos de la Atlántida y que llegará un nuevo líder espiritual, que es a lo último que quería yo llegar, que era lo que les estaba yo platicando. El hecho de que termináramos con un líder espiritual es por lo que yo les decía, muchos de estos profetas, por buenos que sean, hablan siempre de un nuevo líder espiritual, un nuevo líder, pero nunca hablan de forma específica sobre el Señor Jesucristo, ni de las cosas que dice la Biblia con este respecto. Eso a mí me deja ver que pues las profecías pueden traer una doble finalidad, pueden estar llevando un propósito oculto y no precisamente llevarnos a la verdad de las cosas. Edgar Cayce puede ser el mejor de los oráculos, pero cuando menciona un nuevo líder espiritual, debería de estar mencionando a Jesucristo o debería de estar anunciando al anticristo, como en este caso creo que es. Yo les recomiendo que de ser posible pues eviten leer a los profetas o a los oráculos si es que realmente no tienen pues diferentes puntos de vista para poder validar qué tan cierto es lo que les están diciendo, porque en muchos de los casos ustedes podrían bajar la guardia por estar pensando en que lo que están diciendo es totalmente correcto, y cuando se presentase la bestia pensarían que ese es el nuevo líder espiritual, cuando no les está diciendo lo que dice la Biblia, que vendrá como ladrón de noche de un momento a otro. O sea, el Señor Jesucristo viene como ladrón de noche de un momento a otro. Nunca se va a anunciar. Entonces, si viene este nuevo líder espiritual, pues obviamente
y se viene anunciando, obviamente no es la venida del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que pues son verdades a medias, ¿no? Dice la Biblia, cuando habla de este tipo de personas, dice que tienen un espíritu de adivinación, o sea que es un espíritu el que los está ministrando o guiando. Según las profecías de la Biblia, pues esperábamos 3 años y medio de tribulación, muchas veces en las iglesias, pensando en que eso habla de la mitad de los 7 años de la última semana de Daniel. Estas semanas les explicaba yo en otros capítulos que pues son semanas de 7 años, no son semanas de 7 días. Entonces la mitad de la semana donde empieza la tribulación, estaríamos hablando de que son a los primeros 3 años y medio. Sin embargo, se cree que desde que empiece el templo aproximadamente empezaría esta gran tribulación. Esta tribulación. Entonces, si la tribulación no empieza en los primeros 3 años y medio después de que fue edificado el templo, que abarca esta primera, o sea, el templo de Israel, el tercer templo de Salomón sería terminado. Empezaría el continuo sacrificio y a la mitad de esta semana, que son a los primeros 3 años y medio, es interrumpido el continuo sacrificio y es tomado Israel por la fuerza, lo que quiere decir que desde que es terminado el templo hasta estos primeros 3 años y medio podía haber existido ya la tribulación, o podría empezar la tribulación de estos 3 años y medio hacia los 3 últimos años y medio de la semana, ¿no? Que comprendería los últimos 3 años y medio el final de la semana 70. Se supone que va a haber una gran tribulación y mucha gente piensa que en las diferentes religiones que pues no va a suceder, que no van a sufrir la tribulación y mucho menos la gran tribulación. Pero, sin embargo, los avisos que vienen en las profecías dicen que habrá persecuciones y habrá guerras y que la gente va a ser marcada y que van a tener que ser marcados para comprar, para comercializar, y que van a ser engañados y que van a ser presionados para poderse marcar y cosas por el estilo. Estos 3 años y medio de trabajo político está trabajando la bestia, convenciendo y conquistando diferentes países y que comprenden la primera semana. A la mitad de la semana 70, eso sí está bien definido. Toman al ejército y a Israel y suspenden el continuo sacrificio que estaban haciendo en el templo. Por esa razón sabemos que al suspender el continuo sacrificio estamos seguros de que debe existir el tercer templo de Israel, el tercer templo de Salomón, mientras esté reinando el anticristo. Les decía yo que al final de esos 7 años pues viene la gran tribulación, que si es una amenaza directa para el pueblo judío, donde les dice que pues van a ser perseguidos como nunca en la historia. Si la persecución que hubo en Alemania fue demasiado cruel, imagínense la que les espera que van a sufrir al final de estos 7 años, al final de la última semana de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Al final de esas semanas se espera precisamente que los países estén preparados en el Valle de Megiddo para exterminar a Israel. Y después de eso pues vienen los 1000 años de paz. Todo esto ya lo hemos estado viendo en los diferentes capítulos. Ahorita les estoy dando prácticamente que un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y después vuelve a venir el Señor al final de esos 1000 años de paz. Y entonces vence, se puede decir que el diablo había sido preso durante esos 1000 años, que tuvimos paz en la tierra, después es liberado, luego el diablo vuelve a insistir en hacer lo malo y entonces es vencido, que el anticristo, que es la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, que también tienen que ver, y todos ellos son apresados y entregados al infierno. Debemos de pensar en que pues el hombre siempre ha sido guiado por los intereses y guiados por el orden mundial y por estas situaciones, y pues eso ha ocasionado que tengamos guerras en el mundo. Por eso los dolores de parto de los que habla la Biblia, pues habla de que vamos a tener un principio de dolores, ¿no?
que es los rumores las guerras y rumores de guerras que va a haber. Siempre han existido, les decía yo, rumores de guerras, pero últimamente estamos viviendo hasta el principio de una guerra fría entre China y Estados Unidos y entre Rusia también. Entonces, les voy a platicar más o menos que en 1914 y más o menos 1918 fue que se ocasionó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ¿no? Y que esta fue creada por la unión entre Alemania al tratar o las fuerzas que se unieron a Alemania para tratar de aislar a Francia. Esta alianza fue formada pues por Alemania, por Italia y Austria-Hungría. Entonces, fue ocasionado por diferentes intereses como el Tratado de Reaseguro, ¿no? También Alemania y Rusia estaban peleando en ese entonces contra Gran Bretaña y Francia y hubo una crisis de gente de Marruecos, coloniales, y que en los mismos Balcanes, en estas situaciones que estaban de crisis y económicas y diferentes situaciones, sobre todo económicas, respecto a que tenían que pagar intereses hacia a Rusia y Austria. Eso es lo que empezó a ocasionar pues ciertas rivalidades entre Siberia y la misma Austria, ¿no? Entonces, diferentes países pagaban, por ejemplo, China le pagaba a Japón, igual Corea le pagaba a Japón, estaban conquistados por Japón, y Japón estaba pues apoyando a otras naciones, en este caso estaba apoyando a Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos dos, Estados Unidos y Japón, se expanden hacia el Pacífico y hacia lo que era Austria e Italia. Y pues de aquí surge esa alianza que habíamos platicado que tuvieron junto con Alemania, ¿no? No Estados Unidos y Japón, sino refiriéndome a Italia y Austria. Entonces, el problema que incita a estos países a tener una guerra mundial, pues se conoció como el conflicto de los Balcanes, aunque el detonante que realmente produce esta guerra, o el que creen o se justificó como el detonante de esto, fue el asesinato que se le hizo al heredero al trono austrohúngaro. Y pues, y dentro de esto, pues también creo que matan a su esposa en Sarajevo. No diplomacia, sino que fueron como que ocultas. Y resulta que pues de ahí salió este surgimiento de la guerra. ¿Qué quiero platicarles? Quiero platicarles que siempre las guerras han sido ocasionadas, según los estudios que tenemos en los otros estudios que estamos desarrollando sobre la máquina del tiempo y sobre el Dios de multiuniversos, vamos a comentar esto de que las guerras son ocasionadas por los intereses generalmente de las fuerzas que existen ocultas dentro del orden mundial, de lo que es el estado profundo, de lo que es los bancos principalmente, los propietarios de los bancos, y aquellas sectas que se mantienen ocultas, y que todo esto está organizado por las mismas fuerzas, por las mismas personas. Se juntan para ocasionar, pues arrebatar estos territorios a través de la fuerza, ¿no? Y como yo les decía, estos gobiernos pues son dirigidos, manipulados, tanto los de un bando como de otro, son organizados y son pagados, les subsidian, el gasto del armamento y otras cosas, y así como cuando cada país tiene una guerra, junto con ella trae una miseria y una pérdida y una situación económica muy, muy deplorable.
lo que hacen los bancos es inyectar dinero, además de que ya inyectó en la guerra y ya endeudó al país, pues le vuelve a inyectar dinero para levantar a ese país y eso ocasiona que la guerra sea ganar-ganar para la gente que tiene el dinero. Diferentes organizaciones organizan las guerras y también las guerrillas, así como el armamento, así como varias situaciones, porque pues es de donde sale el flujo de dinero, ¿no? Hizo que pues estos gobiernos se volvieran autoritarios y poco democráticos y empezaran a manipular toda la situación, así como siempre manipulan también la opinión pública. También otra causa que dicen fueron los fuertes intereses económicos que se estaban dispuestos a estos diferentes países y entonces pues todo entra en juego. Tienen dinero, compran armas o las fabrican y el dinero pues siempre está fluyendo en un solo sentido, ¿no? O sea, el dinero se administra desde las más altas esferas hacia abajo y se compran armas y guerras y todo esto y al final se recupera la economía, pero siempre a costa de que los que tienen que recuperar esa inversión de dinero, pues es el pueblo mayoritario que está en pobreza. Entonces, la verdad es que son situaciones que son devastadoras y que siempre traen, como yo les decía, miseria al país que lo organiza, ¿no? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues fue algo muy parecido. Fue también otro conflicto bélico producido entre 1939 a 1945. ¿Se acuerdan que yo les decía que durante 1942 a 1945, en 1942 se empezaban a hacer en los otros estudios les platicaba yo, que en el de Caballo de Troya les estaba yo platicando y en el de Dios de Multiuniversos, que con el proyecto Filadelfia fue entre 1942 y 1943. Para 1943 ya estaban terminando la guerra, porque pues tenían ciertos conflictos con Alemania, pero Alemania ya estaba en la quiebra, ya estaba en ruinas. Entonces, cuando ellos deciden detonar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ya después de que Alemania ya se había dado por vencida, resulta que entonces Japón todavía seguía insistiendo en lo mismo y posteriormente pues se mantuvo todavía un tiempo Taiwán. Entonces, pero Japón había ya insistido y resulta que a través de las bombas atómicas es que logran que ellos renunciaran, bueno, que se declararan en paz, ¿no? Les decía, de 1939 a 1945 se desarrollan estos experimentos que dan origen a los otros temas que es Dios de Multiuniversos y los viajes en el tiempo y otras situaciones. Las principales causas de esta Segunda Guerra Mundial pues fueron las graves crisis económicas que habían ocasionado desde la Primera Guerra Mundial, donde empezaron entonces a crear una situación social y económica en Europa pues bastante deplorable. En primer lugar, las guerras, pues ya saben, ocasionaron una gran cantidad de muertos y de ciudades destruidas, como yo les decía. Levantar esta situación económicamente pues ocasionó que la gente que quedaba viva tuviese que pagar los impuestos y el dinero que se había pedido prestado para levantar a sus países. Y esto les traía pues grandes intereses también otra vez. Y esto pues constituyó la causa fundamental por la que se desarrolló esta Segunda Guerra. Estos mismos males económicos y todos estos intereses habían ocasionado que los países también se rebelaran contra esta situación. Alemania, ¿no? Alemania había quedado mal, pero no había quedado tan mal. El país que pierde la guerra, pues generalmente es el que queda más dañado, obviamente. Entonces, en esta Tercera Guerra Mundial, pues se espera que primero habrá guerras y rumores de guerras, como ya les había platicado, pero dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo en su profecía, que pues no se preocupen porque no es el fin.
Todavía no. Y al Armagedón viene la situación en el Armagedón, en el Valle de Megiddo, se podría decir que es el que marca el fin de estos tiempos. O sea, mientras que esas primeras guerras y demás no marcan el fin de los tiempos, cuando se juntan los ejércitos en el Valle de Megiddo, porque por sí creo que nunca empiezan una guerra, porque son arrasados por este granizo que pesa 45 kilos, ¿no? Entonces, obviamente ahorita Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional pues son los que están financiando todas las guerras y demás. Se dice que el Fondo Monetario Internacional pues tiene las reservas en Inglaterra y casualmente en Inglaterra es donde se dice que está la sede de lo que son los masones. Ahorita China y Rusia están tratando de infiltrar nuevas monedas en el mercado para pues tratar de hacer esta competencia en la economía y empezar esta guerra fría de la cual yo estaba platicando. Ahorita una tercera parte de la deuda externa de Estados Unidos se la debe a China y pues no entendemos cómo vayan a afectar. Y por otro lado, gran parte de los bonos internacionales que tiene China, aún de la deuda que tiene Estados Unidos con él, pues está en dólares. Entonces si le pegan al dólar, pues tampoco le conviene mucho a China. Entonces es una situación bastante difícil para saber cómo manejar su economía. Por otro lado, se dice que tanto China como Estados Unidos, como Rusia y otros países que comprenden el G20, se suponía que también estaban involucrados en el nuevo orden mundial. Entonces, tal vez se decía que este nuevo orden mundial estuviese involucrado con una situación económica planeada respecto a cómo van a darse las situaciones en los diferentes países. En fin, es medio enredado esto, pero lo único que quiero platicarles es que no viene mucho de las profecías, pero sí tiene que ver con por qué se va a suceder la Tercera Guerra Mundial y cómo es que va a afectar toda esta economía o este juego de economías o de gobiernos o de poderes van a estar afectando en estos planes que están profetizados, ¿no? Donde debe de haber un crack económico, donde van a haber pandemias, donde van a haber enfermedades, hambrunas y temblores. Estén siguiendo todo el hilo de estas situaciones. Estos países que se van a juntar, que están profetizados para esta Tercera Guerra Mundial, pues se supone que está Rusia, está China, los mencionan. Ya les había yo dicho que hablaba de Gog y de Magog, o sea que también está junto el Medio Oriente. Y la cabeza habla de la Biblia habla de una bestia que tiene 7 cabezas. De estas 7 cabezas se supone que son 7 dirigentes, pues se supone que tienen 10 cuernos y que después se supone que estos 10 cuernos son 10 países, ¿no? Y parece que después son más. El caso es que 2 más, entonces no sabemos si van a ser 10 en definitivo o 12 países que vayan a ser regidos por la bestia. Inicialmente se habla de que hay un dirigente que es el que empieza con el pacto santo, o sea, que es el que empieza a organizar que Israel pueda empezar a edificar el tercer templo y la paz en el Medio Oriente. Después de este líder viene la bestia, derroca a este dirigente y es cuando se unen creo que otros 2 países más. Y entonces es cuando él empieza a manifestarse como lo que es, no como ese líder político que trae prosperidad, sino como ese líder que se cree el Mesías y que empieza a imponer la fuerza y la dirección en todos los países del mundo de cómo se debe de actuar y qué es lo que quiere que se haga. También, obviamente, pues al final, como yo les decía, pues va a atacar a Israel. Como yo les decía, falta esta situación de orden primero por estas situaciones de hambrunas y terremotos y todo esto, y de las mismas guerras, pues va a traer pobreza al mundo, y esa miseria que va a traer va a ocasionar pues
más hambres y enfermedades y muertes y dice ahí mismo que también por la misma violencia en los cuatro jinetes del Apocalipsis se dice que por la misma violencia pues va a haber gente que van a estar matando, ¿no? Entonces, sin embargo, pues es una situación que es de esperarse, es parte de las señales del fin de los tiempos. Muy bien, esta tercera guerra mundial, pues, como yo les decía, vamos a ver el fin, o tal vez muchos piensen que va a ser la tercera guerra mundial cuando vean el Armagedón. Y lejos de ser cuando vean la situación del Armagedón, más bien es ya a los tiempos del fin y que, como yo les decía, tal vez no vaya a suceder nada, no vaya a haber una tercera guerra mundial. Es hasta aquí, yo espero que bastante interesante. Creo que les quedó más o menos clara las situaciones de las guerras y todo esto y el nuevo orden mundial. Aquí no es un tema donde lo debemos de ahondar, solamente es un bosquejo para que ustedes sepan cómo va a empezar esta situación de las guerras, según las profecías bíblicas y según lo que estamos viendo en la situación política internacional, geopolítica internacional. Muchas gracias, espero que les esté gustando. Eh, También espero si les gusta le den like y se suscriban y que Dios les bendiga. Muchas gracias.